Amigos, nota importante, rebota por todos lados y apaga todo lo demás. Se genera esta mañana temprano en la mañanera a partir de una nota que a las 10 de la mañana hizo público el periódico The New York Times. Todo parte cuando la reportera Natalia Kritroev, ella es la jefa de la oficina de corresponsales del New York Times en México, envió una lista de preguntas al presidente de la República solicitándole, claro, respuestas a señalamientos puntuales respecto a posibles vínculos del gobierno que él encabeza con el crimen organizado. Esto inmediatamente cayó como una bomba allá en Palacio Nacional. El presidente López Obrador reveló que el periódico The New York Times trabaja en ese reportaje en una investigación del gobierno de Estados Unidos sobre su campaña de 2018. Ahora vamos a aclarar todo esto porque ya dijo Estados Unidos, no hay ninguna investigación al respecto, pero en fin, advierte que la Agencia Antinarcóticos, el presidente de México, indaga la supuesta entrega de recursos a sus hijos y colaboradores cercanos de parte del narcotraficante Ismael Zambada, el legendario líder del cártel de Sinaloa. Dice el presidente con énfasis esta mañana, todo es falso. Pide al gobierno de Estados Unidos una explicación sobre esta nueva investigación en su contra. Detalla que la periodista del The New York Times, Natalie Kritroev, corresponsal en México, Centroamérica y el Caribe, le envió un cuestionario para integrarlo a su trabajo periodístico. Después de criticar la labor periodística de The New York Times y dar los datos personales de la periodista de Natalia Kritroev, el presidente leyó y respondió una a una las preguntas. Sara Pablo, tú tienes toda la información en detalle y en resumen, desde luego. Adelante. Sí, Pepe, ¿cómo estás? Buenas tardes, ya lo adelantas, horas antes de que el New York Times publicara este reportaje, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló parte de su contenido. Sostiene este diario que se basa en una investigación del gobierno de Estados Unidos sobre posible dinero del narcotráfico en su campaña del 2018. La publicación indica que investigadores estadounidenses tuvieron información de que colaboradores cercanos a López Obrador aceptaron dinero del narcotraficante Ismael Zambada y de uno de los fundadores de los Zetas, además de versiones que existen videos de sus hijos recibiendo dinero. Sin embargo, el propio texto añade que no encontraron ninguna conexión directa entre el presidente y las organizaciones criminales. También agrega que gran parte de la información recopilada por funcionarios de Estados Unidos provino de informantes cuyos relatos pueden ser difíciles de corroborar y en ocasiones terminan siendo incorrectos. El Ejecutivo inició con este tema la conferencia mañanera, leyó el cuestionario que le envió el diario, la reportera dio incluso pues el teléfono que venía plasmado en estas hojas y que se transmitieron en esta gran pantalla del Salón Tesorería. Lo respondió al mismo tiempo, rechazó las acusaciones, dijo que todo es falso, pidió una explicación al gobierno de Joe Biden. 4. Un tercer informante contó a los investigadores que los carteles estaban en posesión de videos que mostraban a los hijos del presidente recibiendo dinero procedente del crimen organizado. ¿Cómo responden a estos testimonios? ¿Dónde están los videos? Es una vergüenza. No cabe duda que este tipo de periodismo está en franca decadencia. Es un pasquín inmundo, el New York Times. Recordó que esto se suma a lo publicado hace unos días en 3 medios extranjeros, entre ellos ProPublica, en el sentido de que durante su campaña del 2006 pudo haber ingresado dinero del narcotráfico. Detalló que en su visita a Palacio Nacional, la asesora de la Casa Blanca en materia de seguridad, Elizabeth Sherwood Randall, pues le comentó esto al respecto, pero ahora dijo pues a ver qué van a decir. Y cuando hablé con ella, lo primero que me dijo fue, nosotros no tenemos nada que ver con esto, lo que sucedió, lo lamentamos mucho, esa es una investigación cancelada que nunca tuvo ninguna importancia, pero ahora quiero que me digan sobre esta nueva, no lo sabían. Yo espero que el gobierno de Estados Unidos exprese algo, manifieste algo. También, si no quieren decir nada, si no quieren actuar con transparencia, es su asunto.
Pero cualquier gobierno democrático, defensor de las libertades, tendría que informar. Y el presidente advirtió que si es que existió esa indagatoria en su momento, ¿con qué derecho la administración de Estados Unidos indaga a un gobierno, investiga a un gobierno? Dijo que en este caso, pues si esto ocurrió, sí se trataría de un acto de intervencionismo. ¿Quién fue? ¿El Departamento de Justicia? ¿El Departamento de Estado? ¿La CIA? ¿La DEA? ¿De parte de quién? A ver, ¿con qué derecho investigan a un gobierno legal, legítimamente constituido, de un país independiente? ¿Hay acaso un gobierno del mundo? ¿Que no cada país es independiente y soberano? ¿Que autoriza a un país a meterse en la vida interna de otro? Y bueno, pues el presidente cerró también una de sus intervenciones con esta frase de una canción de Chicoche, Uy, qué miedo, en referencia pues a este reportaje. Hoy la conferencia estuvo más corta, Pepe, duró 2 horas. El reporte que tengo. Y eso que fue corta, sí, y el presidente se extendió muchísimo al tratar este tema porque una a una fue respondiendo justamente los planteamientos que le hizo la reportera Natalia Kitroev a nombre del New York Times para explicar justamente, para pedirle explicaciones de lo que se ha referido a grandes rasgos, lo has reportado tú, el presidente de la República. Sara, te agradezco muchísimo la información. ¿Cómo viste al presidente? ¿Estaba molesto? Pues sí estaba algo molesto, incluso Pepe cuando abrió la conferencia de prensa, cuando inició, dijo que tenía 3 noticias, que 2 eran buenas y una mala. Una era de las 2 noticias buenas relativas a la inflación, al crecimiento económico dado a conocer por el INEGI, pero la mala pues fue todo este tema en el que se extendió pues por unos 45 minutos. Muchas gracias por la información. Buenas tardes, Pepe. Gracias, buenas tardes. Mientras tanto, ¿qué responde el periódico The New York Times? Temprano nosotros tratamos de hacer contacto con Natalia Kitroev. Ella se disculpó, dijo que no estaba autorizada para responder en ese momento. Estamos hablando temprano en la mañana. Buscamos la entrevista con ella. La respuesta que nos dio fue la misma que el New York Times, a través de su departamento de comunicaciones, dio a conocer minutos después en las redes sociales. Esto fue incluso antes de que el New York Times difundiera con detalle justamente el reportaje para el cual se pidió la opinión de la Presidencia de la República y el New York Times dijo, bueno, vamos a ver todo esto, lo vamos a publicar. ¿Cuál es la respuesta de New York Times a los señalamientos del presidente, etcétera? Dice New York Times, está traducido desde luego. Esta es una táctica preocupante e inaceptable por parte de un líder mundial, en un momento en que las amenazas contra los periodistas van en aumento. Hemos publicado el artículo en cuestión y respaldamos nuestro trabajo de reportería y a los periodistas que van en pos de la información a donde sea que ésta se encuentra. Atentamente, el periódico The New York Times. ¿Qué dicen allá en Estados Unidos? John Kirby, él es el vocero, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, ha confirmado que no existe ninguna investigación en curso sobre el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, relacionada con presuntos vínculos con el narcotráfico. Le pedimos a Armando Guzmán entrarle al tema y está listo, como siempre, desde la capital estadounidense. Armando, ¿cómo te va? Vaya ruidazo, vaya escándalo, te escuchamos, adelante. Gracias, Pepe, buenas noches. Efectivamente, aquí en Estados Unidos eso tuvo un impacto dentro de la Casa Blanca, porque la Casa Blanca escuchó perfectamente de lo que se trataba, siguió perfectamente el curso de todo este enfrentamiento entre el New York Times y el presidente de México, o el presidente de México y el New York Times. Y una de las cosas que al final de cuentas se tiene que aceptar es que el diario estaba dispuesto a emitir y a informar acerca de todos estos puntos, de pedirle al presidente que comentara sobre 6 temas específicos, sobre 6 preguntas específicas que tenían para él. Pero además de decir que había esta investigación y que había gente que había dado información al gobierno a quienes estaban haciendo esta investigación, después dijo que este tipo de investigaciones y este tipo de testimonios muchas veces son falsos y en realidad no llevan a la verdad.
Si no te llevan a la verdad, entonces ¿para qué estás publicando algo que sabes que a lo mejor no es cierto? En fin, esa es la base general, pero hay algo que el presidente de México dijo, y esto es, el gobierno de Estados Unidos tiene que aclarar esta situación. Y lo hicieron inmediatamente, y lo hicieron en forma enfática, como tú dices. El portavoz del Consejo de Seguridad, John Kirby, el almirante John Kirby, que a veces lo vemos siendo portavoz del presidente también en la Casa Blanca, habló y dijo, en realidad nosotros no estamos investigando al presidente de México. Déjame mostrarte lo que dijo John Kirby. Aquí está el almirante. Veamos. Como creo que el Departamento de Justicia ya dejó en claro, no existe ninguna investigación contra el presidente López Obrador. Es el Departamento de Justicia quien tiene la responsabilidad de investigar acusaciones. Así que yo los referiría al Departamento de Justicia sobre ese tema. Y miren ustedes, separado de esta discusión, nosotros seguimos trabajando con el gobierno del presidente López Obrador para hacer lo que podamos para lidiar con esta migración sin precedentes y con la situación entre nuestras fronteras. Este último asunto continúa siendo el enfoque principal del presidente Biden y de su gobierno. Y por eso nosotros seguimos optimistas acerca de la solución avanzada por el Senado de Estados Unidos, que nos daría fondos adicionales en nuevo dinero para resolver la situación en la frontera. Pero otra vez, tengo que referirlos a todos ustedes al Departamento de Justicia para todas sus preguntas específicas, porque, como ya dijeron ahí oficialmente, no hay ninguna investigación sobre el presidente López Obrador. Empieza con lo mismo y termina con lo mismo. Ahora, una de las cuestiones que Estados Unidos ha estado haciendo, particularmente esta administración, es tratando de establecer una sociedad con el gobierno de México en cuanto a la situación de la frontera y en cuanto a que México acepte seguir conteniendo a toda la cantidad de inmigrantes que está tratando de llegar a Estados Unidos. Y no solo eso, entre las medidas que el presidente Joe Biden está por emitir, está una que regresaría a todos los peticionantes de asilo a México, y para eso necesita que el gobierno de México esté de acuerdo en aceptarlos. Entonces, tú te das cuenta, Pepe, que hay un interés aquí muy marcado por parte del presidente Biden para que este tipo de sociedad, este tipo de ayuda que México le da continúe al menos hasta noviembre, en que habrá la elección presidencial. Hemos discutido y hemos platicado muchas veces aquí que Joe Biden depende de que México lo siga ayudando en esta cuestión de la inmigración para que él pueda reelegirse. Y entonces estos señores te lo dejan muy en claro. Sí, es cierto, nosotros no estamos investigando al presidente de México, simplemente estamos trabajando con él y le recordamos que estamos trabajando porque a lo que a nosotros nos interesa ahora es la cuestión de inmigración. Así están las cosas hoy, Pepe. Pues muy complicadas, gracias. La respuesta que pedía el presidente ya fue entonces dada a través del almirante Kirby esta mañana, según lo has apuntado con toda claridad. Que estés muy bien, gracias Armando, que te vaya bien. Gracias, muchas gracias, buenas noches, Pepe. Gracias, muy buenas noches.